Bienvenidos y bienvenidas a la primera transmisión de una serie de 5 webinars que estaremos entregando desde la Unidad de Comunicación, la Unidad de Desarrollo Profesional, la Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria y el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para dar a conocer el ser, el hacer y el saber de la enfermería quirúrgica en nuestro país. Para poder hablar de enfermería quirúrgica debemos remontarnos en la historia, porque la historia nos permite a nosotros conocer nuestro pasado para entender nuestro presente que vivimos el día de hoy y poder construir el futuro. Por eso, a partir de estos elementos, es que hoy vamos a desarrollar diferentes hechos que han marcado nuestra historia a nivel internacional y a nivel nacional, permitiéndonos conocer cuál es el quehacer del enfermero y la enfermera quirúrgica en nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido histórico a nivel mundial. El primero de ellos se remonta a finales del siglo XIX, y es que debemos de hacer alusión a lo que fue la atención en la parte de anestesia y la antisepsia, ya que fue aquí en donde se dan los orígenes de la enfermería quirúrgica en diferentes partes del mundo. Este siglo XIX es sumamente importante porque la función principal del enfermero quirúrgico era preparar los instrumentos para las diferentes cirugías que se realizaban en su momento. El siglo XX, específicamente los inicios de este mismo, son sumamente importantes y trascendentales en la enfermería quirúrgica, porque se tiene la descripción en los diferentes elementos históricos que la enfermera y el enfermero se encargaban del proceso de eterización. La eterización en su momento lo que consistía era en aplicar gases anestésicos para los diferentes procedimientos quirúrgicos. En este momento histórico no existían médicos anestesiólogos, por lo tanto eran los enfermeros y las enfermeras quienes administraban este tipo de gas anestésico para poder realizar el procedimiento quirúrgico de una manera segura en este momento de la historia. Es importante, siguiendo la misma línea, que entre los años de 1920 y hasta la década de los 40, realmente el enfermero quirúrgico o el enfermero instrumentista tenía funciones propias de lo que hoy conocemos como el enfermero circulante. Esto es sumamente importante porque realmente dentro del procedimiento quirúrgico no estaba su intervención como tal, más sí en lo que era la parte de facilitar pues todos los insumos, el instrumental, y también era el encargado de atender la logística o a los estudiantes de enfermería pues que realizaban o que iban a participar de los procesos quirúrgicos. En esta época es importante realmente resaltar que el enfermero graduado era realmente el supervisor del quirófano en el que se realizaban o el cuarto de procedimientos quirúrgicos. Bueno, llegando a la Segunda Guerra Mundial es cuando surge la aparición de los antibióticos, lo que genera una mayor expectativa en la vida de las personas que sufrían algún trauma o necesitaban una intervención o algún procedimiento en la guerra como tal. Es importante tener en cuenta que esto aumenta la necesidad, ¿verdad?, de los enfermeros en la parte quirúrgica dentro de la participación de la flotilla de la guerra. Ante esto surgen muchos avances tecnológicos, lo cual permite que se generen instrumental nuevo, que esto también a su vez hace que aparezcan nuevos tipos de abordajes, inclusive quirúrgicos, para atender a las personas que necesitaban pues atención en ese momento. Surge el instrumentista como una nueva profesión realmente en este periodo, ¿verdad?, conocidos como ORT, Operating Room Technicians, y los avances tecnológicos es como de lo más relevante a nivel de este punto, junto con la antibiótico-terapia y la participación del enfermero en las intervenciones un poco más complejas. ¿Qué trae en evidencia también la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la necesidad de enfermeros especializados o la mayor participación de los enfermeros para la atención de estos pacientes que pues se lograban salvar. Continuando con estos elementos históricos que han marcado el desarrollo de la enfermería quirúrgica, tenemos otro evento bélico que es la Guerra de Corea, la cual se desarrolla entre 1950 y 1953. Durante este evento se marca
nuevamente esa necesidad sostenida de enfermeros entrenados para poder intervenir en el ámbito perioperatorio. Por lo tanto, se crean estrategias desde el punto de vista técnico para poder formarlos y que puedan participar en la resolución de las diferentes situaciones de salud. Pero ¿qué está sucediendo en América mientras en Europa y Asia suceden estos acontecimientos históricos? En América, específicamente en un periodo de tiempo comprendido entre 1916 y 1949, se empiezan a formar y a agrupar el primer grupo de enfermeros quirúrgicos y constituyen lo que hoy es la Asociación de Enfermeros Perioperatorios de los Estados Unidos de América, siendo en 1954 el primer hito histórico y es la primera conferencia que se desarrolla a nivel nacional, es decir, en los Estados Unidos, como parte de esta agrupación de enfermeros especialistas en el ámbito quirúrgico. 1963 es un momento histórico porque se crea la primera revista de enfermería quirúrgica por parte de la Asociación de Enfermeros Perioperatorios en los Estados Unidos. Esto da pie para que en 1965 se construyan los primeros estándares perioperatorios y prácticas recomendadas que tienen influencia no solamente en Estados Unidos sino también en América Latina. En esta misma fecha hay otro cambio importante en la historia en la enfermería quirúrgica y es que se cambia el rol del enfermero como circulante y se introduce la necesidad del enfermero instrumentista dentro del quirófano, jugando un papel protagónico el enfermero en el ámbito perioperatorio, no solamente en el acto quirúrgico sino también alrededor de él. Posteriormente, en 1967, la Asociación de Enfermeras Quirúrgicas Norteamericanas, o AORN, ante la necesidad de formación, toma los estándares y prácticas recomendadas e implementa el proceso de capacitación, de forma tal que en 1968 se crea el Consejo Directivo por parte de la AORN con el objetivo de iniciar ese entrenamiento formal en los ámbitos universitarios. Continuando en el año de 1968, la AORN crea la AORT, que es realmente una asociación de técnicos en el ámbito perioperatorio. Es importante recalcar que es a raíz de estos que surge el entrenamiento formal en el ámbito civil de Estados Unidos. Siguiendo la línea de la organización profesional, esta misma asociación formó dos nuevos comités: el Comité de Certificación de Instrumentistas Quirúrgicos y el Comité Conjunto en la revisión de la certificación. En 1970 surgen los primeros exámenes de certificación y a quienes eran aprobados se les reconocía con el título de enfermeros instrumentistas quirúrgicos certificados, los cuales se conocían como CORT. Es en el año de 1973 donde la AORT se independiza totalmente de la ORN, en donde a su vez esta asociación pasa o va a cambiar de nombre a la Asociación de Instrumentistas Quirúrgicos, conocida mundialmente como AST, y se reconocen en sí mismo con el título de instrumentistas. En 1974 surge a nivel internacional la necesidad de tener un sistema de acreditación que asegurara la calidad, y es desde ahí donde empezamos con las prácticas de calidad siempre en pro de la seguridad de los pacientes desde el ámbito quirúrgico. Hacia el año de 1980 es donde se crea el Código de Ética y de Estándares de la Práctica y es donde se expande la actividad profesional a nivel internacional desde la AST. La década de los 90 es fundamental porque en esta década se da la descripción formal de las tareas que realizaban tanto los enfermeros que se dedicaban a circular como a instrumentar. Se desarrollan conferencias educativas y administrativas relacionadas con el avance de la enfermería quirúrgica. Las instrumentistas en este periodo de tiempo tienen un entrenamiento de al menos 2 años, lo cual les permite poderse desarrollar a partir de la formación en las diferentes universidades y programas profesionales en el ámbito estadounidense.
Estas serán autorizadas por la Asociación de Hospitales de los Estados Unidos y el Colegio de Cirujanos Norteamericanos en conjunto con la Asociación de Instrumentistas Quirúrgicos. En el siglo XXI, específicamente en el 2004, surge la posibilidad de certificación nacional en Estados Unidos para los programas que cumplan con estándares de calidad en relación con el ámbito perioperatorio. Y esto marca el auge de la enfermería quirúrgica para América Latina, porque su influencia es directa en los diferentes ambientes universitarios, públicos y privados. Del 2004 a la actualidad, en el ámbito internacional se ha trascendido del proceso de formación de los enfermeros y de las enfermeras en el ámbito formal y se ha desarrollado algunas estrategias de certificación como parte del proceso de actualización continua del enfermero quirúrgico, no solamente en el transoperatorio, sino también en el preoperatorio y en el posoperatorio, incluyendo algunas de las áreas tan importantes como lo es la central de equipos y esterilización, que hoy es parte fundamental del ámbito quirúrgico. Y retomando la historia desde el año 2004, tal y como lo mencionábamos, con las certificaciones que surgen a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, nos trasladamos a Costa Rica, en donde la historia internacional sigue teniendo un impacto. ¿En qué? En las nuevas tecnologías que surgen día con día, como lo que tiene que ver con la cirugía laparoscópica o con la cirugía robótica. En el contexto nacional tenemos artículos de gran valor para la enfermería quirúrgica. Tal es el de la doctora Alba Carranza Ramírez con el nombre Contribución de la enfermería a la anestesiología en Costa Rica. En este artículo, la autora nos relata cómo desde el año 3000 se dan prácticas en la anestesia, en donde a su vez nos hace ver que la enfermería o que la práctica de la anestesia es una de las más antiguas en nuestro país. Cabe destacar que a mediados del siglo XIX, Florence Nightingale nos trae las bases de nuestra ciencia de la enfermería. Para 1875 y hasta 1965, de la mano de las religiosas del Hospital San Juan de Dios, las cuales trabajaban junto con el doctor Carlos Durán, inducen a las técnicas de cómo administrar cloroformo gota a gota. Realmente ellas eran las que administraban esta técnica en este centro médico, guiadas, ¿verdad? O en su momento orientadas por el doctor Carlos Durán. En este momento realmente siempre fue enfermería quien se encargaba de la administración de la anestesia al no existir la figura del anestesiólogo. Esta misma se hacía a través de mascarillas faciales de alambre forradas con 8 capas de gasa. Antes de 1942 no habían especialistas en anestesia con un título que así los acreditara. Solo se practicaba en caso necesario y por el aumento en el número de cirugías versus el número de enfermeras que habían en ese momento que estaban como técnicas de anestesia, se crea la necesidad de ir un poco más allá y avanzar en el proceso de formación. De 1875 a 1900, por 25 años, fue una labor exclusiva de las enfermeras en el ámbito perioperatorio. En 1956, la Escuela de Enfermería y la dirección del Hospital San Juan de Dios capacitaron formalmente al personal de enfermería en esta área, siendo acreditadas las enfermeras en ese momento. En 1971 se da la segunda preparación a cargo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, esto en el ámbito de la anestesia. Y finalmente para 1976 se da la primera promoción de anestesiología de la Universidad de Costa Rica dirigida a médicos y es en este momento donde se cierra el programa de técnicos de anestesia dirigidos por enfermeras. Desde 1976 hasta el siglo XXI empieza a existir una deficiencia en el proceso de formación de los enfermeros y enfermeras que se dedicaban al ámbito perioperatorio. Y es así que en el año 2007 la Universidad de Costa Rica desarrolla el primer posgrado en enfermería quirúrgica en Costa Rica,
partiendo de elementos primordiales como lo son la investigación desarrollada por la enfermera Nora Elena Rojas Alpizar en el 2005, la cual se titula Desarrollo de la enfermería quirúrgica en las instituciones públicas y privadas de Costa Rica en el periodo de 1971 al 2000. Esta investigación es la que da las herramientas para poder inscribir por parte de la Universidad de Costa Rica en el CONARE esta maestría y poder implementarla a partir del 2008. Es la primera generación de estudiantes de la maestría en enfermería quirúrgica, teniendo como resultados los primeros graduandos en el 2010. Esta maestría es de suma importancia en Costa Rica porque marca el antes y el después de la enfermería en el ámbito perioperatorio, construyendo elementos conceptuales basados en evidencia científica. Es importante mencionar que en un primer llamado a la Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria, en el año 2020 se da la creación del perfil del enfermero perioperatorio del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. En este proceso de formación de la enfermería quirúrgica en Costa Rica participan docentes como la doctora Sandra Vargas y la doctora Jenny Porras, que dieron los elementos que habían construido durante su experiencia profesional a los y las estudiantes de enfermería quirúrgica en Costa Rica. Y esto da las bases para poder construir conocimiento y generar egresados y egresadas que no solamente se desarrollan en el ámbito perioperatorio, sino que trasciendan desde el quirófano, siendo el quirófano el punto de partida para poder crear diferentes perfiles profesionales del enfermero quirúrgico en nuestro país. Y de esta manera llegamos a construir lo que hoy conocemos como la Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. En esa misma línea, cabe destacar que fue el 30 de mayo del 2019 que la doctora Ernestina Aguirre Vidaure, en un primer llamado a esta comisión, convoca a la reunión en donde esta comisión trabaja en el perfil específico del enfermero perioperatorio, el cual se publica el 2 de marzo del 2020 en la Gaceta con el nombre de perfil de enfermero perioperatorio, lo cual viene a revolucionar el trabajo del enfermero bajo un perfil integral en donde se retoma el ser, hacer y saber del enfermero perioperatorio. La construcción de este perfil, si bien es cierto, es un gran avance para la enfermería quirúrgica en Costa Rica, nos permite reflexionar también sobre los vacíos que existen en el proceso histórico en la enfermería quirúrgica, pero nos permite ser hoy referentes a nivel nacional e internacional para poder tomar acciones desde el ámbito de las competencias en el ser, el hacer y el saber del enfermero quirúrgico costarricense. Y de esta manera seguimos avanzando en nuestra historia, siendo estos webinars parte de la misma, agradeciéndoles su sintonía y su compañía al habernos escuchado y esperándonos en la próxima entrega en donde estaremos exponiendo nuestro perfil perioperatorio. Les agradecemos su compañía y los esperamos.